En este video vamos a hablar de interferencia. En la experiencia de Young, las condiciones son, eh, luz monocromática y coherente. Se presenta la ecuación de máximo interferencia, la cual dice que la diferencia de camino óptico debe ser un número entero de longitud de onda. Como ustedes ven en la figura, hay dos rendijas, eh, que es atravesado por un frente de onda, y a una cierta distancia está una pantalla. Entonces se va formando el patrón de interferencia. Vamos a los problemas. Primer problema, tenemos una doble rendija con una cierta separación, en este caso de 2 por 10 elevado a la menos 5 metros, y iluminamos con dos longitudes de onda, de 400 y 533 nanómetros. Localizar los primeros 5 máximos de interferencia en una pantalla 3 metros de la rendija, y nos pregunta si se superpondrán para máximos de orden distinto a n igual a 0. Entonces, como se ve en el esquema, como iluminamos las dos rendijas con dos longitudes de onda, se van a formar dos patrones en la pantalla. El patrón correspondiente a la longitud de onda más pequeña, el primer orden de interferencia, se simboliza con I1. Y para la longitud de onda mayor, el primer orden de interferencia se simboliza con I2. Entonces conocemos la separación entre las rendijas, también la distancia entre la rendija y la pantalla, y vamos a armar una tabla con los patrones para las dos longitudes de onda y conocer si se superpone o no en ciertos órdenes. Entonces, los datos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las consideraciones trigonométricas. Para ángulos pequeños, el seno es aproximadamente igual a la tangente. Recuerden que la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, para este caso particular sería I1 sobre L. Por lo tanto, I1 es igual a L por seno de tita 1. L conocemos, lo que no conocemos es seno de tita 1. Seno de tita 1 se determina a partir de la ecuación de máximo interferencia, considerando el primer orden, de manera de hacer el cálculo más sencillo. Entonces, considerando el primer orden, seno de tita 1 nos queda como la longitud de onda dividido de la separación entre las rendijas. Entonces nos da un valor de seno de tita 1 igual a 0,02. Multiplicando por L, obtenemos primer orden para la longitud de onda de 400 nanómetros. Entonces, I1 vale 0,06 metros. De la misma manera, se procede para la longitud de onda de 533 nanómetros, quedando I2 igual a L por seno de tita 2. Seno de tita 2 se resuelve a partir de la ecuación de máxima interferencia. En este caso se hace con la longitud de onda 2, o sea, los 533 nanómetros, y seno de tita 2 da igual un valor igual a 0,0266. Multiplicando por 3 metros de L, obtenemos el valor de I2, que es 0,08 metros. O sea,
los valores que obtuvimos para el primer orden con la longitud de onda de 400 nanómetros es 6 centímetros, para la longitud, el primer orden para la longitud de onda de 533 nanómetros es 8 centímetros. Para los órdenes, valor de la franja brillante correspondiente a los órdenes superiores se obtiene simplemente al multiplicar. De esta manera se puede ver en la tabla que se superponen los máximos del cuarto orden correspondiente a la longitud de onda de 400 nanómetros con el tercer orden de la longitud de onda de 533 nanómetros. Vamos a un segundo problema que tiene una nueva dificultad. En este caso es nuevamente el experimento de Young, pero se interpone una delgada lámina transparente en la trayectoria de los rayos provenientes de la ranura inferior. Esto hace que la franja brillante central se desplace hasta la posición que antes ocupaba la quinta franja brillante. Considerar que los rayos inciden sobre la lámina normalmente, el índice de refracción de la lámina es 1,5, la longitud de onda es 600 nanómetros, y las preguntas son: ¿hacia dónde se desplazan las franjas? Justificar. ¿Cómo se modifica el espaciamiento entre franjas? Justificar. Calcular el espesor de la lámina. Entonces, cuando colocamos una delgada lámina transparente en la trayectoria de los rayos de la ranura inferior, ocurre un desplazamiento de las franjas. O sea, las franjas se desplazan. Vamos a explicar de manera despacio. Vamos a ir explicando lo que sucede en esta experiencia. En el experimento de Young común, la franja brillante central se encuentra en la posición normal. Ahora, cuando introducimos una pequeña lámina, un medio diferente, o sea, un medio más denso, en este caso con un medio con índice de refracción de 1,5, mayor al aire, que el aire tiene índice de refracción de 1, al atravesar el rayo, un medio más denso, la luz dentro de ese medio viaja más lento y por lo tanto tarda más en recorrer un cierto espesor de lámina con respecto a un cierto espesor del aire. Eso provoca una modificación en el camino óptico. Entonces las franjas se desplazan hacia abajo debido a la modificación en la trayectoria del rayo de la ranura inferior provocado por la delgada lámina transparente. Como la delgada lámina transparente altera el rayo proveniente de la ranura inferior, entonces las franjas se desplazan hacia abajo. La trayectoria del rayo proveniente de la ranura inferior se ve afectada por una delgada lámina transparente. Esto ocasiona en el rayo 1 un incremento en la diferencia de camino óptico, que está dado por la ecuación delta R igual a n-1, n es el índice de refracción de la lámina, por E. E es el espesor de la lámina. El incremento de delta R en el rayo 1 ocasiona un incremento en el camino óptico del rayo 2. Y como dice el problema, la franja brillante central se desplaza a la posición que antes ocupaba la quinta franja brillante, por lo tanto, delta R es igual a 5 veces lambda. Ahora vamos a justificar la ecuación delta R igual a n-1 por E. Se justifica haciendo las consideraciones, las siguientes consideraciones.
T0 es el tiempo que recorre un espesor E en el vacío, es mayor al tiempo, es menor al tiempo que recorre. Ese tiempo T0 es un tiempo es un tiempo pequeño con respecto a un tiempo Tn que es mayor que Tn es el tiempo que recorre la luz en un espesor E de lámina. Teniendo en cuenta el índice de refracción, que es un cociente de velocidades, B es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, dividido N, que es el índice de refracción. Reemplazando B en Tn, nos queda E por N dividido C. De esta manera, después de ordenar los términos, nos queda delta T igual a E sobre C por N menos 1. Fíjense que delta T es un tiempo. Al multiplicar por la velocidad de la luz, nos va a dar una distancia, un incremento en la diferencia óptica, en este caso. O sea, delta T por C es igual a el incremento en la diferencia óptica, que es N menos 1 por E. Otra pregunta es si hay variación en el espaciamiento entre franjas. No hay variación, ya que N menos 1 por E es una constante. O sea, las franjas se desplazan, pero el espaciamiento entre franjas se mantiene constante. Por último, se necesita calcular el espesor de la lámina. Para eso se considera las ecuaciones del incremento en el rayo 1 y en el rayo 2. Estas dos ecuaciones se igualan y se despeja el espesor. Se conoce la longitud de onda, se conoce el índice de refracción y el resultado nos da 6 por 10 elevado a la menos 6 metros, que equivale a 6 micrones.